esta pequeña socialización, vamos a entablar, ¿verdad?, acerca de las estrategias de la comprensión lectora. Sean todos ustedes bienvenidos. Bien, en primer lugar, ¿verdad?, tenemos las estrategias de la comprensión lectora, ¿verdad? Y nosotros contamos con 5 puntos estratégicos, ¿verdad? 5 puntos necesarios para aquella comprensión. Tenemos la predicción y la anticipación. Tenemos la prelectura, la poslectura y las inferencias. Bien, es necesario recordar, compañeros, que la comprensión lectora, ¿verdad? Para nosotros poder comprender esa importancia, porque nos involucra de tal punto que nosotros adquirimos experiencia, ¿verdad? Y eso se da a través de qué? A través del conocimiento y el hábito que usted y yo debemos de fomentar, ¿verdad? Porque nos estamos formando para el futuro. Entonces, ¿qué podemos decir de la comprensión lectora? ¿Qué implica el comprender? El comprender implica un proceso, ¿verdad?, de indagación profunda y es necesaria para la lectura activa tanto como nuestros docentes, ¿verdad?, que nos están formando en este momento, y nosotros que estamos adquiriendo el conocimiento de forma autónoma, es necesario comprender aquella importancia, porque el día de mañana, ¿verdad?, se verán esos resultados. Y eso se tiene que tener bien en claro, que la comprensión lectora se da en un proceso, y ese proceso requiere de compromiso, de responsabilidad y de crear ese hábito, ¿verdad?, en nosotros, fomentando la lectura. Bien, acerca de la anticipación y la predicción, debemos de tener en claro que se caracteriza por la intuición, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un libro o queremos conocer acerca de ese libro. Entonces, se basa en aquello, en la intuición, y no solamente en aquello, sino que se fundamenta al identificar el propósito del autor. Nosotros conocemos los libros, hay libros que nos brindan información, libros de poesía, libros que dan noticias, ¿correcto? Entonces, ese proceso se requiere de la manera, ¿verdad?, poder revisar y controlar lo que se está leyendo. Y a la medida que usted va leyendo, va cambiando aquella anticipación y esa predicción que usted tenía. Pero eso debe de ser exigido. En este caso, cada uno de nosotros, el poder anticipar o poder predecir el texto o el contenido del documento o del libro que se está leyendo, ¿verdad?, requiere de algo extra. En este caso, de la observación. El poder observar, observar, el poder intuir, ¿sí? Poder ver la manera que nosotros vamos a estar trabajando, en este caso, con aquel libro o con aquel documento. Una vez que usted tiene aquella información, ¿verdad?, de lo que usted ha observado, va a poder dar un preámbulo necesario y respectivo a la persona que usted le va a socializar aquella información. En este caso, siempre para una anticipación o una predicción, se puede tomar las ideas principales del texto, ¿verdad? Van a crear objetivos, ustedes van a crear objetivos claros porque usted va a desarrollar esa creatividad, ¿verdad? Mencionando el hábito que usted va a realizar al leer. Y como les dije, pues lo indispensable es la observación, porque si usted empieza a observar el libro, usted va a relacionar aquellas ideas con lo que usted creía que podía tener ese libro, dependiendo del tema. Y muchas veces nos dejamos de llevar por el tema del libro y uno dice, ah, ya este libro se trata de tal cuestión, ¿verdad? Pero al momento que nosotros estamos leyendo, ¿verdad?, comprendiendo aquella lectura, ya nuestro punto de vista puede cambiar. Pero, ¿para qué? Para una mejor apreciación el día de mañana. Ok, compañeros, esa es mi pequeña aportación acerca de la anticipación y la predicción. Recordando, ¿verdad?, que todo es a base de esfuerzo, de sacrificio, de un compromiso y sobre todo de un hábito que debe de ser fomentados en nosotros y nosotros a su vez fomentarlos a nuestros niños el día de mañana que podamos nosotros ejercer nuestra profesión. ¿Sí? Pues en este momento dejo a mi compañera María José con un punto más de la comprensión lectora.
Buenas noches, chicos. Voy a hablar sobre otro punto de lo que es la estrategia de la comprensión lectora. Yo voy a hablar sobre la prelectura. Y ya van a salir las diapositivas, ahí están. La prelectura es una estrategia que nos posibilita entender un escrito de manera más intensiva y descriptiva. Esta se basa en preparar lo cual se va a leer para de esta forma poder comprenderlo mejor, ayudando en su comprensión lectora y en la efectividad de la actividad. ¿Cuál es el objetivo de la prelectura? Es encontrar cuál es la iniciativa general de un escrito, previo a adentrarnos en él y de esta forma conocer cuáles son sus temas secundarios. Así, cuando ya vamos a proceder a leer el escrito de manera habitual, palabra por palabra, oración por oración, entenderemos de manera más simple sus detalles que sin la debida preparación previa quizás se nos escaparían. La prelectura generalmente es espontánea, es un proceso espontáneo, que cada uno lo puede realizar sin pensarlo incluso, ¿no? Realiza una lectura inmediata del escrito, ve cuántos capítulos tiene el libro, ve el autor. Sí, pero otras veces también puede ser un proceso organizado y consciente, documentándose sobre lo cual se va a leer, aprendiendo la terminología específica del escrito, el entorno en el cual ha sido escrito y conseguir la iniciativa elemental del escrito, haciendo más fácil su lectura. Bien, en la otra diapositiva podemos ver que la prelectura tiene tres características. Independientemente de si es un proceso espontáneo o si es organizado, vamos a encontrar estas tres características. La primera es que frecuenta hacerse con textos cortos y complicados. Básicamente la prelectura la podemos hacer con cualquier texto, pero lo recomendado son los cortos y complicados. ¿Pero por qué, no? Porque su tamaño posibilita abordarlos de manera más intensa antes que sean leídos. Acción que es elemental ya que la complejidad del texto así lo requiere. El segundo punto es entender la iniciativa primordial del escrito. Esto es intentar entender cuál es la iniciativa primordial del escrito que se va a leer. Tal cual, una vez que leamos el escrito de manera habitual, estaremos más atentos a los detalles y matices que en él se hallan, detalles que obviaríamos sin haber realizado esta prelectura. El tercer punto es la indagación. Previo a leer de manera regular un texto y tratar de comprender lo que en él se cuenta, la prelectura nos posibilita hacernos una iniciativa de lo que iremos a leer. Podría ser que descubramos algo que no sabíamos o que nos atrae dando pie a que queramos agrandar nuestros conocimientos por nuestra propia cuenta. Eso es todo lo que voy a hablar por el momento. Sigue mi compañero Henry Muñoz, que va a seguir hablando de las funciones de la prelectura. Continuando detalle con el tema, les hablaré sobre las funciones de la prelectura. La prelectura cumple con las siguientes funciones. La prelectura aumenta la comprensión lectora. ¿Qué quiere decir esto? Que su objetivo es ayudar a poder comprender de manera profunda el texto que se va a leer. ¿Cuándo se recomienda la prelectura? Especialmente cuando se va a leer un texto con una temática compleja o con una terminología demasiado específica, que hace que perdamos el hilo y la lectura se convierte en una pérdida de tiempo y esfuerzo. ¿Cómo nos va a ayudar? Una investigación previa ayuda a la explicación y comprensión de un texto, a entender cuál es su significado y nos familiaricemos con la terminología que podría haber. Como resultado, tendremos que fluye más rápida la lectura, entenderemos mejor las ideas y aprenderemos algo. La prelectura mejora la motivación. La motivación es uno de los aspectos fundamentales en la lectura. Por lo tanto, si un texto nos quita las ganas de leerlos desde el principio, definitivamente no lo entenderemos, mucho menos los vamos a culminar.
Esto es por lo que los estudiantes no se interesan por la lectura. Mas, sin embargo, con una breve explicación, crearemos el interés y la motivación para expandir por su propia cuenta sus conocimientos. Bueno, ustedes dirán, ¿dónde se detecta esto? Comúnmente se detectan en materias como lengua y literatura, donde el desarrollo de las tareas se centra en la lectura de obras literarias muy grandes. Desde ya empezamos desmotivados, haciendo la lectura poco provechosa. Para eso es importante la forma de introducir. Sin embargo, es fundamental lograr conseguir el interés de los lectores. Una lectura más fluida, con un conocimiento previo lograremos relacionar ideas que luego se comenten en clase. La prelectura ayuda a sentar mejor la información. ¿De qué manera? Con la debida preparación, el lector es capaz de relacionar más fácil las ideas que están expuestas en él. Por lo tanto, leer de forma mejor documentada un texto y con mayor motivación nos hace capaz de relacionar más fácil las ideas y recordarles que de qué iba el tema. Cerramos con una idea fundamental del socioconstructivismo, donde nos dice que un aprendizaje significativo se establece cuando el que aprende tiene información que puede relacionar con la nueva que se le pretende inculcar, que ya domina, es algo fundamental cuando se lee un documento educativo o científico. Dicho esto, para finalizar, creo que la prelectura resulta ser una herramienta indispensable y provechosa, que no solo busca ayudarnos a la comprensión de los textos, sino que además desarrolla las competencias necesarias para entrenar a otros a desarrollar sus habilidades y capacidades, habilidades indispensables para el pleno desarrollo cognitivo de los estudiantes y de los lectores en general. A continuación les dejo a mi compañera Sara Gallardos con el tema de la lectura. Buenas noches, estimados compañeros. Es un placer poder estar con ustedes en este conversatorio acerca de lo importante que es la lectura, en este caso, que es mi tema. A continuación, vamos a ver por qué la lectura es importante, ¿sí? Vamos a conocer que a través de ella vamos aprendiendo y vamos adquiriendo nueva información de las cosas. Esto quiere decir que eso nos va a abrir un mundo de posibilidades de aprender mucho más, y cuánto no más a los niños. Quiero iniciar, antes de seguir con las diapositivas, indicando de que para leer debemos de hacerlo nosotros como docentes primero, interesarnos en la lectura para poder dar una buena lectura y enseñanza a los estudiantes. ¿Qué pasa si un docente no lee y no se atribuye esa lectura? Eso es notorio. Cuando usted da una clase, imparte, se va a dar cuenta el niño que usted quizás solamente lee, no explica un poco más el tema detalladamente. Entonces, ¿por qué es importante leer? Asimismo, la lectura te entrega la posibilidad de conocer nuevas palabras. Esto quiere decir que vamos a añadir un nuevo vocabulario al que ya estábamos acostumbrados, pero en un mundo más abierto, más eficaz, y esto va a incorporar a tu lenguaje y vocabulario. Lo mismo sucede con la ortografía. La ortografía va a mejorar. ¿Saben por qué es importante leer? Porque no solo conocemos nuevas palabras, no solo conocemos nuevas ideas, no solamente nos ayuda a una estimulación temprana también en nosotros mismos y en los niños, sino que también nos mejora la ortografía. Por eso es que a veces los niños de edades 7, 8 años, 9 años, tienen tantas faltas ortográficas. ¿Pero por qué se debe esto? Porque falta lectura. Falta que ellos comprendan incluso lo que leen, pero también que lo escriban para que eso se quede retenido en ellos, ¿sí? La lectura te da la oportunidad de conocer textos literarios y no literarios, sus estructuras y sus propósitos. En este caso puede ser cuento, poesía, noticia, periódicos, revistas, etc. Así podrás saber qué texto necesitas según lo que buscas de la lectura. Esto es muy importante porque de esta manera
vamos a conocer los nuevos textos literarios. Yo he decidido en esta exposición poner 2 puntos importantes que yo los consideré y se los quiero compartir. La primera es la lectura silenciosa. La lectura silenciosa dice que es una actividad individual en la que cada persona escoge un texto para leer. Yo siento que esto es importante porque nosotros al indagar en los niños, en este caso en una lectura silenciosa, vamos a ayudarles a que ellos escojan lo que ellos deseen leer. Van a conocerse a sí mismos acerca de los gustos que tengan ellos. No necesariamente porque si somos un docente y, por ejemplo, impartimos las clases y le vamos a decir, hoy solamente vamos a leer filosofía, hoy solamente vamos a leer acerca de ciencias sociales, hoy solamente vamos a leer las astronomías y un sinnúmero. Pero ¿qué tal si no es lo que le gusta al niño? ¿Qué tal si él tiene espacio en otras cosas que no conocemos como docentes porque no nos damos la oportunidad de que ellos escojan sus propios textos, de que ellos escojan su propia lectura? Entonces se realiza en un lugar tranquilo, libre, sin ruidos, y de esta manera no solamente va a leer, sino que a la vez él va a tener sus propias ideas, va a poder concentrarse de una forma mejor. Siento que habitual es mucho leer en silencio, siento que nos ayuda un poco más a la concentración y cuánto no más a los niños. Entonces está la siguiente lectura, que es la lectura compartida. En este caso se crea una actividad del docente y el niño. Esto quiere decir que vamos a unir estos 2 patrones en una misma lectura. ¿Qué quiere decir esto? Esta actividad, a diferencia de la lectura silenciosa, es compartida, es decir, que se trabaja junto con el docente, como ya lo mencioné, de forma individual o puede ser de grupos pequeños. Pero ¿qué nos va a atribuir esta lectura compartida? Esto quiere decir que van a poder como en este caso lo estamos haciendo, debatiendo temas diferentes, pero a un mismo objetivo. Entonces, esto quiere decir que los niños y el docente van a poder compartir sus propias ideas, dependiendo de la lectura que ellos tengan. Este escrito en papelógrafos para que todos puedan ver y se reparten copias, depende de las actividades que se logren hacer, en este caso con los niños y con el docente. Para esta manera el docente pueda leer con una mayor fluidez. Esto quiere decir que si usted de repente va a impartir una clase, es importante llevar láminas, papelógrafos y que usted los haga leer en voz alta, porque de esta manera también genera una mejor retentiva en los niños. Entonces, ¿me puedo ayudar con la siguiente diapositiva, por favor, compañera? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver los objetivos de la lectura. ¿Qué nos atribuye leer? Leer y escribir favorece el correcto uso del vocabulario y las estructuras lingüísticas. Eso quiere decir que va a mejorar de forma eficaz la lectura y la ortografía de los niños. La capacidad de comunicarse favoreciendo el desarrollo social. ¿Qué pasa a veces con los niños que están ausentes, que no desean socializar? Yo, en este caso, definí que la lectura compartida es una herramienta eficaz para que ellos puedan socializar un poco más. Aquellos que no les gusta quizás compartir tanto, es una actividad que los va a ayudar y que a la vez se va a alimentar de lectura. Pensar en forma crítica, enriqueciendo y estimulando intelectualmente al lector. Esto quiere decir que vamos a pensar de una forma mejor y realmente al niño. Entonces, esto va a enriquecer y va a estimularlo intelectualmente. Entonces, pero ¿cuáles son las estrategias que como docente yo aplicaría a mis alumnos para que ellos tengan una lectura comprensiva de un texto? Lo primero que haría sería leer un título de un libro con el fin de imaginar el tema del texto. ¿Esto qué quiere decir? Voy a llevar una lámina y lo voy a poner. Y lo primero que voy a hacer, no voy a llevar un texto en general, sino solamente con el título. Ellos van a imaginar el texto, o sea, van a crear un cuento. El segundo punto, leer el texto completo sin detenerse para lograr una idea general. Entonces, este ejemplo que he puesto aquí, siento que es muy importante porque si no nos detenemos y al final de la lectura les pedimos una idea general, ustedes pueden estar seguros que el niño va a darles hasta mucho más de lo que ellos han podido leer. Separar y enumerar cada uno de los párrafos del texto, sentí que es una herramienta eficaz y muy importante en ellos, porque no solamente les ayuda
a que ellos puedan ver cuántos párrafos tiene un texto, sino que los ayuda a memorizarlos. Subrayar cada párrafo la idea principal y la más importante. Considera este cuarto punto también muy importante porque ellos van a poder subrayar las ideas principales del texto y van a poder dar una explicación general de lo que han podido leer. Por eso creo que es importante que nos instruyamos en la lectura. Stein, en 1951, él dio una definición de la lectura como que no se lee por leer, se lee por algo y algo explícito. Entonces pienso que es importante y esta es mi aportación de la lectura a este grupo. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Mayra. Buenas noches, compañeros. Otra de las estrategias de la comprensión lectora es la poslectura. Decimos que la poslectura es un conjunto de procesos y herramientas que permiten comprobar si lo leído fue comprendido en su totalidad y de manera correcta. Esta es utilizada generalmente en contextos académicos y permite concientizar a los alumnos su capacidad de comprensión lectora. Dentro de las características de la poslectura, tenemos que trabaja en tres habilidades lectoras. La primera es la lectura textual, que significa que se comprende lo que está plasmado de manera textual en el libro, el periódico o lo que estemos leyendo, ¿no? De ahí viene lo que es la lectura contextual, que esto significa realizar deducciones o las consecuencias de los datos que hemos leído. Y lo que es la lectura crítica, que permite pues, formar una opinión personal, un juicio crítico de lo que hemos ya leído, ¿no? Es muy importante este punto porque hoy en día, más que leer y memorizar prácticamente todo, es muy importante que cada uno tenga una opinión de lo leído, que podamos dar un juicio crítico. Eso es lo que busca hoy en día la lectura. Y esta sirve para tres cosas puntuales. Primero, entender y razonar lo leído, ¿no? Que es un punto muy importante. Si no entendemos, no vamos a poder razonar lo que hemos leído. Y tampoco podremos de esta forma, el segundo punto, que es retener la información, y por último, que es desarrollar el pensamiento crítico, que ya hablé, que es muy importante. Hoy en día, más que memorizar un texto, es poder dar a través de la lectura un juicio crítico, ¿no? Entonces, esta es la etapa de la poslectura, y de aquí viene mi compañero con, creo, el tema de inferencia. Muchas gracias, compañera. Compañeros, buenas noches con todos presentes. Yo les voy a hablar de la inferencia. La inferencia es aquella información que se obtiene de un texto y que no está expresada textualmente en él. Es decir, son aquellas representaciones mentales que el lector establece al asimilar el mensaje. Como pueden observar, compañeros, el siguiente gráfico dice, la inferencia es la pista del texto más el esquema del lector, ¿ya? Su importancia radica en que la información percibida es reorganizada y representada en forma estructural y luego integrada dentro de una estructura global. Estrategias para realizar las inferencias en la comprensión lectora. Son 4 importantes ítems que hemos considerado, como es leer el texto, estar
atentos a las claves del significado que encontremos dentro de un texto, reflexionar sobre los conocimientos previos del tema, y por último, pues aplicar los conocimientos previos y las claves del texto para poder redactar el mensaje. Bueno, esto es lo que nosotros lo que hemos podido sacar como extracto, porque hay mucho más información, muchas cosas que podemos poder ofrecer. Es también que darle un poquito más interés a nuestros docentes, la lectura, proyectar un poco más la lectura, buscar nuevas estrategias, buscar una nueva para que ellos puedan llegar más y les guste un poco más la lectura. Y como nos dijo también nuestra compañera Sara, ¿no? Tratar de la manera o la forma de que ellos se vayan relacionando y les vaya gustando es buscando nuevos métodos para poder llegar a ellos. Es lo más importante y es lo que hemos podido nosotros buscar para que nuestros compañeros docentes también lo compartan y lo puedan utilizar para sus estudiantes. Agradezco a cada uno de mis compañeros por su aporte, su aportación. Es muy importante y agradable haber compartido con ustedes estos temas interesantes como es la lectura. Es todo lo que les puedo dar conocimiento a las inferencias, compañeros. Gracias. Ok, compañeros, de verdad ha sido una socialización muy amena, enriquecedora para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos deja como un buen consejo el poder crear el hábito, ¿verdad? De la lectura, porque es lo que a nosotros nos va a enriquecer, ¿verdad? Personalmente y también de forma profesional y poder encaminar a nuestros niños de la mejor manera. De verdad, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y de verdad muchos éxitos y bendiciones.